A Tiempo, un podcast de CIMA. Estamos acá encima, nos encontramos con Pablo Aymar, vamos a charlar un poco de fútbol, Bien. de lo que le gusta a nosotros, así que bueno, vamos a charlar un poco. Recién justo hablaba con el Matías, creo que es, que me preguntaba por Sergio Ojeda, y justamente viene de la experiencia de un jugador que le decía que es un jugador con experiencia ya y que por ahí se conoce más el cuerpo. Y Claro. eso lo vemos mucho nosotros con ese tipo de jugadores a la hora de diagnosticar lesiones. Y además, bueno, vos en tu carrera también te ha pasado esto de tener lesiones, con el tiempo fuiste aprendiendo, conociéndote. ¿Cómo notaste eso? Se habla mucho, hablamos con los ex y con los ex jugadores que somos amigos, o con los jugadores que todavía están en actividad, que pocas veces en proporción uno juega 100 puntos, digamos. Uno juega en plenitud absoluta. Hay una etapa, obviamente, en la juventud en la que ese porcentaje es alto, y a medida que van pasando los años, el porcentaje de partidos o de entrenamientos incluso, o de hasta temporadas en plenitud, va decayendo. A favor está que te vas conociendo y vas evitando algunos esfuerzos o algunas situaciones que sabes que te traen alguna consecuencia física. Con lo cual uno va haciendo el malabarismo que hacemos todos en el caso nuestro, o en el caso de los deportistas, con el cuerpo, otra gente con otra situación. ¿Crees que antes se jugaba por ahí un poco más con el dolor y hoy el jugador se cuida un poco más? No, creo que siguen jugando. Sí, ¿Siguen aguantando ese dolor? sí, creo que eh, no quieren fallar. Quieren estar siempre. Sí, quieren estar siempre, sí. En el caso, en el lugar en el que estoy hoy, se ve mucho eso, no tiran, no regalan nada. Aún no estando en plenitud, siempre quieren estar. Eso es muy valorable, la verdad. Tal cual. Sí, también depende mucho del momento donde Claro. están y demás. Sí, también esas son cosas que influyen incluso en su propia decisión de decir en cómo están realmente. Pero en el lugar en el que estamos, que es, digamos, a lo máximo que aspira un futbolista argentino, sobre todo, me imagino que de los otros países todos querrán jugar en su selección. Nosotros particularmente queremos ser uno de los que juega en la selección, desde que sos chiquito. Entonces, pocas veces te dicen que le duele Que algo. le duele algo. Y también hoy en día la calidad de estudios que hay y la posibilidad de hacerte estudios que a lo mejor antes no era tan así. Claro. Bueno, en la selección tienen un resonador portátil que Sí. antes no había, también te permite hacer diagnóstico más preciso Sí. y eso también le ayuda al jugador y le ayuda a usted a la hora de tomar decisiones. Te sorprendería las veces que prefieren. No, Estoy bien, te dicen estoy bien, porque no quieren que salga nada en la imagen. tal cual. Por eso te digo, la respuesta anterior es que por suerte siempre quieren estar. ¿Crees que en tu época, cuando tuviste alguna lesión con los estudios que hay ahora, te hubiese ayudado a tomar alguna otra decisión? Probablemente los avances traen eso. Pero bueno, es lo que tocó, a mí me tocó en ese momento, y por ahí no solo la parte de estudios, sino de tratamientos y de técnicas, de algún fortalecimiento hubiese hecho que me curase de alguna lesión antes o mejor. Pero bueno, me tocó jugar en ese momento. Pero por eso te digo, son los momentos de plenitud total. Al final, si haces el zarandeo de todos los partidos de tu carrera, no son tantos. No son tanto las que estabas al Lo que 100%. cuando sos más joven, cuando sos chico, tenés 20 años, que no te duele nada. Y porque también aprendes a escuchar el cuerpo. Cuando sos más grande, empezás. Claro, y entendés que tampoco podés hacer exactamente lo que querés todo el tiempo. Tenés que aprender a elegir. Por eso se dice que muchos de los buenos jugaban más lindo cuando eran jóvenes, pero mejor cuando eran más grandes, porque Claro. eligen mejor. Claro. Tal cual, es así. Y bueno, Sí. en muchas profesiones debe En muchas pasar. profesiones pasa lo mismo, te iba a decir. Elegís mejor. Elegís mejor, tomas mejor Claro. decisión. Bueno, viste que también dicen que el alto rendimiento no es saludable y lo ves en eso, lo ves en los... Sí, también yo creo que se refieren al decir que no es saludable un tema de la cabeza también.
es exigente y es eso, es la vida del deportista profesional de cualquier deporte es exigente, Porque lleva es- mucho tiempo y demanda y tiene un montón de costos que se pagan, como todas como las todo, profesiones. como todo, tal cual. Sí, nosotros la facilidad de estudios, yo creo que lo basamos en los estudios y también los basamos en conocer el jugador, en la experiencia que tiene el jugador. Nos facilita un montón nosotros saber qué jugador podemos darle de alta. Y si más chicos, hasta dudamos nosotros, más allá de que tengamos un estudio que sale bien, de saber si la cabeza va a estar preparada para volver. Sí. Eso nos cambia mucho la Y conducta. ustedes también tienen incluso el poder de convencer, Tal cual. de dar seguridad. Eso también es Sí, una herramienta fuerte y fundamental. mm, Para nosotros es fundamental el hecho de un acompañante, de un psicólogo deportivo, estar ahí en esos momentos, porque influye mucho. o de convencer, de decir por ahí, vos cuando te lesionas tenés miedo de repetir Tal cual. y no querés estar otra vez otro mes esperando y mirando cómo entrenan y juegan los otros. Y que alguien te diga desde la seguridad que estás bien, por ahí hasta es el empujón que necesitas para volver. Tal cual. Y por ahí depende, bueno, en el caso de usted que tiene el Dani, que no es lo mismo que se lo diga Dani, que se lo diga a otro médico o no. Lo- los, La seguridad que le transmite también o no. y bueno, Tantos son años. gente que nosotros conocemos desde que jugábamos. Claro. Está Tucho Villani también en juveniles, son gente que conocemos de toda la vida. Entonces, la confianza que genera el paso del tiempo y el crecimiento en simultáneo, digamos, es mucha. Sí, tal cual. Se forman ese equipo que se entienden con solo mirarse, hace todo mucho más fácil. Mucho Sí. diálogo también, y diálogo desde la confianza. ¿Usan mucho los estudios que llevan el ecógrafo a Sí, entrenamiento? sí, sobre todo cuando se viaja a los torneos, que no tenés mucho tiempo para errar Claro. un diagnóstico si uno está o no está para jugar. Entonces ahí los usan en los torneos que estás encerrado un mes. La importancia de un diagnóstico preciso para la decisión que viene, que eso te Claro. puede dejar afuera o no de una competencia. Y son decisiones y situaciones que se dan a diario. Claro. Sí, Por eso no es fácil. no es fácil, sí. Y eso que hablamos de estar al 100 y encima ahí ese corto periodo que una lesión te deja afuera a lo mejor 10, 15 días Y se pasó, y se terminó en 10 15 y días. se pasó el tren. Claro, claro, por eso, eh, y es entendible también que en esas situaciones todos quieran estar. Vos sabés que cuando yo entré al club, me pasó hace 5 años que entré al club, un estudiante en pandemia, entré de entender del lado del jugador, decir, pero ¿por qué no es lo mismo tratar a una persona que viene a consulta y a un jugador que siempre quiere estar? Claro. Sí, porque siempre puede perder el puesto, no sabe si después vuelve, no sabe si cuando vuelve está el mismo técnico que lo va a poner, y bueno, es eso, de Sí, ponerte del lado del jugador y sí, entender el deportista, que siempre quiere estar. claro, claro, es un trabajador extraño porque se enoja cuando no lo hacen trabajar. Tal cual. Sí, sí, no es fácil. Claro. No es fácil. Yo siempre Claro. digo, cuando alguien me habla, le digo, es un mundo que tenés que estar preparado y entender que él siempre quiere Sí, estar, y que se enoja y que... y el que llega a vivir esos momentos es quizá el más competitivo. Claro, Y para un equipo es espectacular la gente competitiva. sí, Lo mejoran todo. Después para la vida veremos más adelante. Pero para un equipo está bueno que haya esa competencia interna, porque esa todos competencia mejoran. sana. Tal cual. Es inevitable. Entrenando todos los días entre gente competitiva y que es buena en lo que hace, inevitablemente mejoras. O sea, a nosotros nos pasa, viste, que por ahí nos preguntan por cosas tan simples, que para nosotros son simples, que a lo mejor un ciudadano como uno te le pregunta, que le duele tal cosa, y me dice, che, me tenés que hacer algo para esto. Y bueno, después te pones del lado del jugador y decís, sí, trabaja con el cuerpo, ¿me entendés? Que sé que si yo a lo mejor me lesiono el dedo no pasa nada, y él piensa que se va a poder seguir entrenando, que se va a dar el máximo, entonces, Y al final todo está condicionado por esa actividad que vos haces. La hora en la que dormís, lo que comes y un montón de actividades que son diarias que también hacen que todo tu entorno esté un poco acomodándose a tu situación. sí. Eh,
Entonces tampoco es fácil desde el lado de los acompañantes de ese deportista. No, si las familias tienen que terminar adaptando eso. Sí, es un montón. Es un montón. Sí, sí. Bueno, Pablo, ¿qué te pareció el recorrido por las instalaciones de CIMA? ¿Cómo ves el crecimiento de estos centros dentro de la ciudad? Vos que tenés la posibilidad de estar en Buenos Aires, estar en diferentes partes del mundo. Contanos qué te parece hoy venir y recorrer acá. Hace un rato cuando entramos, empezamos a recorrer el lugar, me sorprende y a su vez entiendo que acompaña el crecimiento de la ciudad. Me nombraban o decían los doctores que me acompañaron, que me mostraron el lugar, números de gente de los pueblos y hasta de provincias vecinas que vienen a Río Cuarto. A mí me llena de orgullo ver que están estas cosas, estos lugares, estos centros, este crecimiento en mi ciudad. Yo me fui hace 30 años y obviamente no tiene nada que ver la ciudad con lo que es ahora, con lo que era en ese momento. Y con respecto a este lugar particularmente, comparado con los lugares en los que he estado en Buenos Aires y en varias ciudades en las que me ha tocado jugar y vivir, y entre comillas no, lamentablemente ir a centros a hacerme estudios, nada, está espectacular. Los felicito a todos y me llena de orgullo que esto esté en Río Cuarto. Se ha buscado, bueno, muchas gracias primero, y buscaron esto de que no sea entrar a una clínica, sino tener esa sensación de entrar más allá de que venís por Sí, algo entiendo. lamentable, sentirte esto cálido, Sí, confortable, y bueno, y más allá de que eso ya venía siendo algo de que lo caracterizaba la calidad de los estudios que te permiten dar un diagnóstico certero. Yo creo que eso lo identifica. Y está bueno verlo desde el lado humano. Viene alguien que tiene un problema, brindémosle un lugar ameno, cálido, Juan. que va a estar bien más allá de que esté pasando un momento difícil. Tal cual. La ciudad, ¿cómo la ves con el A mí, crecimiento? a mí Río Cuarto me encanta. Lo que pasa es que nosotros tenemos, yo creo que no, que gente de otros lugares también le tiene que ver lo lindo de nuestra ciudad. A mí me encanta. Me gustaría mucho volver a vivir en algún momento de mi vida a Río Cuarto. Podríamos decir que algún tiempo vamos a encontrar un Pablo Sí, Aybar acá caminando por las sí, calles del centro. Totalmente, me encantaría, la verdad. A medida que fue pasando el tiempo fui acercándome más a esa idea. He vivido en lugares hermosos y incluso tengo hijos que nacieron en ciudades re lindas del mundo. Mis hijos viven en Buenos Aires y les gusta y yo los entiendo. Buenos Aires es una ciudad que te atrapa. Si tengo que decir por mí, yo creo que en un tiempo me vuelvo para acá. Bueno, así que tenemos a Pablo acá Tomando mate. tomando mate Sí. acá, caminando por la cancha, yendo a ver estudiantes. Con la bici. ¿Qué hace? A mí me gusta mucho el predio, me gusta mucho juveniles. Yo creo que ahí estará mi camino dentro de unos años.